revista que publica cualquier cosa. ¿Ok? Y bueno, aquí un poco como un ejemplo para recoger la información, ¿no? De una forma más rápida. Por ejemplo, usted busca un artículo científico, que de hecho vamos a hacer esa práctica ahorita, buscan un artículo científico en el tema que ustedes deseen, ¿ok? Y van preguntándose, ¿no? Primero, ¿aparece el nombre del autor, sí o no? Entonces le pueden poner una X, un checklist, algo que diga sí, ¿no? O no lo he encontrado. ¿Es difícil de encontrar o es fácil de encontrar? ¿Es el autor un experto? No hay información, solo está el nombre. Existe bibliografía. ¿Tiene otras publicaciones? No encuentro otras, algunas, muchas, ¿no? ¿Su punto de vista te parece imparcial? ¿No? ¿No me queda claro? Sí, contesta la información. ¿El qué? ¿Contiene errores sintácticos o gramaticales? Muchos, algunos o ninguno. ¿Se puede entender correctamente el texto? ¿O necesito ayuda de un adulto? ¿O sí? ¿Es útil la información? No, solo una parte, muy útil. ¿Cuándo? ¿Puede encontrar las fechas de creación? Sí, ¿no? Se puede, ese uno de ustedes se puede hacerlo solamente sí o no. Eh, ¿Qué más? Quiero mostrarles aquí un momento que va a ver la computadora. Bueno, algunos índices de citación. En este caso nosotros tenemos Scopus. ¿Qué es Scopus? Una base de datos o una base digital muy prestigiosa a nivel mundial, que me va a permitir identificar cuáles son las revistas científicas más importantes del mundo. Google Académico es un buscador de Google, o sea, por eso les decía, cada vez funciona mejor. Hay información del mundo académico que está bastante buena también. La Web of Science o WOS es equiparable a Scopus, o podría decir es como que los dos son competencia. Scopus y Web of Science son competencia. Los dos tienen un índice. El Scopus tiene el índice que se llama SJR, mientras que la web JCR. ¿Qué son esos índices? Esos índices me indican cuáles son las revistas más prestigiosas del mundo y en qué cuartil están. Por lo general, las revistas tienen cuatro o se categorizan en cuatro cuartiles: Q1, Q2, Q3 y Q4. Yo siempre pongo el ejemplo de los deportes con esto. Por ejemplo, Q1 y Q2 es como decir, en las Olimpiadas se ganó la medalla de oro. Q3 es como la medalla de plata y Q4 la medalla de bronce. Pero a nivel mundial es lo mejor, ¿no? Así te saques una medalla de bronce, a nivel mundial es la medalla de bronce, no es cualquier cosa, ¿no? Y em, es importante estos cuartiles porque obviamente en el Q1 y Q2 está lo mejor de lo mejor, ¿no? ¿Qué más? Science Direct pertenece a Scopus y se encuentra, de cierta manera, información muy relevante con respecto a artículos científicos. ¿Hasta aquí preguntas? Ni a otro. A ver, yo quiero terminar con eso, pero irme a la práctica. Ya, con esto termino y nos vamos a la práctica espero hacerlo rápido. A ver, la escritura científica en sí es una escritura que, como su nombre dice, científica, ¿no? Hay que comprobar siempre, hay que probar siempre. Cuando escribimos, no es como escribimos. Perdón, cuando escribimos no es como hablamos. Muchas veces hablamos y pretendemos lo que hablamos ponerlo en un papel. En la escritura científica no funciona así. Nosotros en la escritura científica siempre tenemos que escribir de manera ordenada, tiene que haber un principio y un final, y sobre todo, cada idea debe plasmarse. Por ejemplo, un párrafo, no puede usted escribir, por ejemplo, empezar una idea en un párrafo y terminar la idea en un segundo párrafo. No, eso no se hace así. Cada párrafo se escribe de tal manera que empiece y finaliza la idea. Caso contrario, va a tener usted muchos párrafos de ideas que empiezan y que no tienen fin. Entonces, en este sentido,
Empecemos por responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que una escritura sea buena? Bueno, primero es el propósito comunicativo, ¿no? Comunicar de manera clara y efectiva. En segundo lugar, es que todo el mundo pueda asociar la buena escritura formal, científica. Ojo, no todos nacemos con el don de escribir científicamente. Esto es algo que usted lo va adquiriendo con la práctica. Si no practica, lamentablemente no se va a poder tener una escritura científica formal, lo más aproximado a lo correcto, ¿ok? Esto es práctica. ¿Y cómo practicamos? Viendo cómo escriben los artículos científicos. Yo siempre digo, los artículos científicos nos sirven no solo para adquirir conocimiento, ver qué es lo nuevo que hay, sino también para ver cómo escribe el autor. ¿Cómo utiliza las palabras? ¿Cómo utiliza los puntos? ¿En qué momento él hace una pausa? Todo eso se ve en un artículo científico. Entonces, hay que preocuparse menos por la parte elegante y el estilo. Para escribir con claridad solo se necesita tener algo que decir y el pensamiento claro. A esto le agrego objetividad. En la medida en que los académicos y científicos tenemos algo que expresar, también tenemos un pensamiento claro. Por tanto, es parte realmente, no debería ser intimidante, pero sí hay que practicar. O sea, siempre hay que escribir con coherencia y con cohesión. Ya vamos a ver esos elementos, son parte de la escritura. La coherencia es que una frase tenga sentido. Por ejemplo, si yo digo, todos los días sale el sol, yo como a las 4 de la tarde. ¿Qué tiene que ver esas dos frases? Tiene nada de relación, no es coherente, ¿no? Entonces, debe haber coherencia. Cada frase que yo escriba debe tener cohesión. ¿Qué es la cohesión? Que me permita conectar de manera natural con lo que sigue. No puedo escribir yo puedo ser coherente, decir frases específicas, pero puede que no tenga cohesión. La cohesión es que yo esa frase la pueda conectar con la siguiente y la siguiente. Hagan de cuenta que cuando ustedes escriben una investigación científica es también como que están contando la historia, cómo lo hizo, cómo investigó. Es contar la historia. La escritura es un proceso que recorremos en tres partes, ¿ya? Textualización, planificación y revisión. Textualización, plasmar todas las ideas que pensamos en un soporte físico. A ver, ¿qué es lo que quiero investigar? Siempre escríbalo, no lo dejen en la mente. Porque si usted deja en la mente, créanme que ya pasado mañana se olvidó. ¿Y qué era lo que quería? ¿Cuál era mi idea? No, escriba. Por más descabellado que sea, póngalo, escríbalo. Luego ya usted le pone el sentido. ¿Cómo le ponemos el sentido? Investigando con la literatura. Cuando hablo de literatura, no estoy hablando de la literatura de novelas literarias, no, no, estoy hablando de la investigación a través de toda esa vasta literatura científica que existe. La planificación, buscar palabras adecuadas según la clase de lector que el tema que usted vaya a tratar. A ver, yo quiero tratar sobre, no sé, la gestión pública en, no sé, en los GAT provinciales, me estoy inventando, ¿no? Vamos, busquemos qué es lo que necesito yo buscar. Primero, desde la conceptualización, ¿qué es la gestión pública? ¿No? Y en el ámbito de las municipalidades, ¿qué es lo que se necesita? Entonces voy buscando las herramientas, los elementos importantes y luego voy detectando, ¿esto se aplica o no se aplica? Ah, no, entonces por aquí puede ser la cosa que puedo investigar. Recuerde que cuando hablamos de trabajo de titulación tiene que ser muy delimitado, tiene que delimitar, porque si usted no delimita, lamentablemente no va a poder tener un principio, bueno, el principio lo va a tener, pero no al final. ¿Por qué? Porque si usted no ha delimitado la información, va a ser muy vasta la información y muy poco el trabajo investigativo que va a desarrollar porque va a hablar de todo y a la vez de nada. Entonces, siempre tenemos que delimitar la información.
Revisión, ponerse en los zapatos del lector y leer lo que hemos escrito hasta ahora con el fin de saber si es entendible la idea que plasmamos. Porque si no es entendible, lamentablemente, pues no vamos a poder tener sentido, ¿no? Cuando digo sentido, es desde la perspectiva de qué es lo que queremos investigar. Entonces, ¿qué es lo que hace que una escritura sea buena? Primero, identificar qué es lo que vamos a investigar. Hay pasos en un tema específico, por ejemplo, que yo quiero hacer un análisis sobre, no sé, el presupuesto participativo en el GAT parroquial Turi, me estoy inventando, ¿no? Entonces, ya quiero hablar sobre eso. ¿Qué necesito primero definir? Presupuesto participativo. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es el presupuesto participativo? Debo entender qué es eso, para luego yo poder eh, tener más elementos para continuar con la investigación, ya haciéndolo particular en Turi, en el GAT Turi, ¿no? Entonces, tengo que ir siempre de lo general a lo particular, siempre. Nosotros cuando hacemos investigación científica, aplicamos el método científico. Y una de las características fundamentales es las técnicas del método científico, entre ellas el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo es lo que va o se define de buscar información de lo general a lo particular. Es decir, ¿qué hay desde el todo y particularizarlo específicamente en algo? Y en este ejemplo, primero voy a investigar acerca de lo que es presupuesto participativo. ¿Qué es? ¿Qué se ha hecho en el mundo con esto? ¿Es una técnica nueva? ¿Hace cuánto se hace presupuesto participativo? ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Cómo se debería desarrollar según las experiencias de otros países, de otros municipios? ¿Qué se ha hecho al respecto, no? Y luego particularizarlo al GAT, o sea, ¿qué se ha hecho en Cuenca? Bueno, vamos desde lo nacional. En Ecuador, ¿hay algo de esto? No, sí, encontré un artículo que se hizo sobre esto. ¿Hay algo en Cuenca? No, no se ha hecho nada en el Azuay, o en el Azuay ni en Cuenca. Entonces, quiere decir que mi investigación es factible. ¿Por qué? Porque puedo justificar que esta investigación es importante porque no se ha hecho aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Dice, una de las creencias que se asocia con los buenos escritores es pensar que para ser uno de ellos se debe tener algún tipo de talento innato. Y no es así, no nacemos con ello. Por eso les decía, la práctica, ¿no? Y muchos de los académicos y científicos creen que no nacieron con el gen de la escritura, sino que, por el contrario, con el gen de la ciencia. Lo único que se necesita para ser un buen escritor es tener algo que decir, que tenga o que pueda comunicarse como tal. Entonces, desde esa perspectiva, nadie nació con la facilidad de la escritura. Hay gente que sí, hay gente que se le da muy bien, pero hay otras personas que no. Pero esto se puede fácilmente arreglar. ¿Cómo? Practicando. Existe un abismo entre las investigaciones realizadas por académicos y científicos, ¿no? Y las publicaciones de los resultados obtenidos en dichas tareas. O podríamos decir, existe un abismo entre las investigaciones realizadas por los periodistas y los científicos. O sea, es que es diferente, totalmente diferente. Allí siempre hay aunque dicen objetividad, muchas veces no es verdad. Un primer impedimento en la falsa concepción que se tiene de la escritura académica y científica es que aleja de su verdadero propósito comunicativo, ¿no? Cuando nosotros hacemos ciencia, lo que hacemos es informar con claridad. Y justamente tuvimos en noviembre un seminario sobre storytelling. Este seminario me parece súper interesante porque es verdad. Y justamente lo dio una colega del SPOL. Y ella y su equipo hicieron un estudio en Guayaquil donde preguntaban, ¿a quién le creen más, al periodista o al científico? ¿Y saben qué ganó? Al periodista. ¿Por qué? Porque son más sensacionalistas,
desde la perspectiva del amarillismo muchas veces, ¿no? No todos, no todos, porque hay que dar excepciones también. Pero en cambio el científico es muy técnico. Entonces, imagínense que vaya a un noticiero y hable sobre, no sé, el gen X de no sé qué y no sé cuánto, palabras muy técnicas, nadie le va a entender, le van a cambiar el canal. Pero en cambio, la colega decía que lo hicieron con la intención de poder hacer que sus científicos puedan llegar a la gente con palabras que no sean técnicas, sino con palabras que pueda entenderle, así sea la persona que nunca estudió. Entonces, me pareció bastante interesante este experimento porque hay mucha ciencia que se hace en Ecuador, a pesar del poco presupuesto que tenemos, pero que no sale a la luz o que no tiene un repunte fuerte porque no se entiende. Y ahí sí podemos decir que muchas veces tenemos eh, culpa los investigadores porque usamos palabras muy técnicas, ¿no? En las ciencias sociales tratamos en lo posible de llegar más a, a todos de cierta forma, utilizando palabras sencillas, y es ahí cuando les decimos, ¿no? Si van a hacer una encuesta o van a hacer un instrumento para levantar información primaria, siempre tiene que aterrizarlo al lenguaje del público objetivo. Siempre, siempre. Y le pongo el ejemplo, justamente estoy dirigiendo dos tesis de aquí de la maestría de la primera corte y justo la segunda es un trabajo bonito que tiene que ver con la gestión pública de las mujeres y estamos con dos teorías que es la teoría del techo de cristal y el acantilado. Y estas dos teorías son interesantes porque tienen que ver con la mujer, ¿no? Y podríamos decir en qué sentido. Que cuando una mujer llega al poder, sí, le costó mucho llegar al poder, pero una vez que está en el poder, sus colegas hombres, y disculpando por los presentes hombres, sus colegas hombres siempre tratan de minimizar su autoridad. Siempre, siempre. No lo digo yo, sino la investigación y diversas que se han hecho en el mundo, ¿no? Entonces, siempre la ponen al frente de la batalla cuando hay un problema grande, ¿no? Siempre está ahí para resolver y obviamente tiende a fracasar porque la dejan sola. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones, porque la idea es de que si estamos en la gestión desde el puesto como tal, deberían todos trabajar en equipo, ¿no? Todos, no solo la cara o la persona que está ahí. Entonces, en esa perspectiva, cuando iba a ser el instrumento, porque la estudiante está haciendo entrevistas a las mujeres gobernantes, entonces preguntaban, ¿no? ¿Usted qué opina del techo de cristal? Entonces yo le dije, ¿cuánto le costó a usted para entender qué era el techo de cristal? Ahora imagínense, usted va a una gobernante que muchas veces no tiene un estudio superior. No le va a entender qué es un techo de cristal. Usted tiene que ir con un lenguaje que le entienda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de que cuando utilicemos o queramos levantar información, siempre aterrizarla al lenguaje del público objetivo, porque caso contrario no nos van a entender. Y si utilizan ustedes metodologías de otras instancias, de otros países, también aterricen al lenguaje ecuatoriano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hablamos español, no todo el que habla español habla igual, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Nuestra naranjilla en Colombia no es naranjilla, es lulo. Entonces yo no puedo decir, oiga, ¿le gusta el lulo? ¿Qué es eso? Le van a decir, ¿no? O, oiga, ¿usted utiliza la fregona? ¿Qué es eso? Ah, el trapeador. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que aterrizar a nuestro lenguaje, e incluso en Ecuador mismo. Hay lenguaje en la costa que no es el mismo que se utiliza en la sierra o en la Amazonía. Hay palabras que no se escuchan aquí, pero se escuchan en la costa o en la Amazonía. Dígame. He pensado recuerdo de un profesor en el nivel de grado decía que para llegar, conocer o recoger alguna la información tenemos que ser parte de la realidad. O sea,
llegar y ser uno más de ellos, ¿no? Conocer y de ahí para identificar qué es lo que nosotros estamos queriendo recabar, es decir, nosotros enrolarnos en esa realidad, conocer primero que y por ello, o sea, digo también del tema que usted popularizó hace rato, que para la gente que es más, no sé, factible creer o que llame la atención leer es el periodista, pues es típico, el periodista muchas de las veces alimenta el morbo de las personas y eso es lo que la gente ya más consume, no sé lo que quiere el periodista, pero siempre es el hecho de que las personas van así a alimentarse de algo que prácticamente es pasajero o subjetivo, digamos. Así es. Además, cuando usted va a levantar un instrumento, ya sea encuesta, ya sea entrevista, grupo focal, cualquier instrumento que utilice para hacer su investigación, siempre tiene que hacer el acercamiento antes. Ya vamos a hablar acerca de cómo nosotros tenemos que, si vamos a comunidades, por ejemplo, siempre tenemos que saber quién es el líder de la comunidad. Siempre, porque esa persona me va a ayudar a mí a llegar a las demás personas. Y hoy más que nunca que hay inseguridad, y les digo así mismo como anécdota, nosotros el año pasado, no, finales de 2023, levantamos información en las zonas rurales de Cuenca, bueno, del río Machángara, que tiene que ver Cuenca, parte de Cañar, y hubieron unos agricultores que a nuestros encuestadores los dispararon. O sea, gracias a Dios no les dieron al cuerpo, sino que arriba, ¿no? Los botaron los perros. Porque decían, ¿no? Que pensaban que eran, eh, posiblemente, ¿no? Vacunadores. Y era porque justamente estas dos personas, el que echó los perros y el que disparó, no fueron a la reunión. Ellos no fueron, justamente faltaron, ¿no? Y luego hablamos con el señor de comunidad y luego ya hablamos con ellos, el señor, el presidente de la comunidad, habló con los señores y dijeron, ay, mire, disculpen, que no sé qué, pensábamos que se disculparon, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, entre ellos decía, sí, ves, por eso no debe faltar la reunión, ¿no? Entonces, son anécdotas que quedan, ya que cuando usted hace una investigación siempre tiene que ir, incluso a las reuniones. Acá como eran todo lo que tenía que ver con la junta de regantes, entonces teníamos que hablar en la reunión, en su junta como tal que hacían cada domingo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fuimos 4 veces conversar, porque alguna duda otra vez nos llamaban o otra vez íbamos. Hasta que por fin ellos nos dijeron, sí, mira, aprovechen, si gustan, pueden empezar las encuestas, porque hicimos encuestas en una reunión que vamos a tener tal fecha. Así lo hicimos. Las otras fuimos personalmente a las casas, pero ya avisados, ¿no? A excepción de estos dos señores. Entonces, en este sentido, lo que dice Adrián es, tiene razón. Usted tiene que conocer el público objetivo o su muestra a la que va a levantar información, porque si no la conoce puede cometer errores, ¿no? Incluso en las preguntas, posiblemente, ¿tiene agua potable? Y si usted ve que ni siquiera le llega, no sé, el recolector de basura, ¿cómo va a preguntar eso? Exacto, ¿cómo va a preguntar eso? ¿Usted toma el transporte público o tiene transporte privado? O sea, son preguntas que muchas veces son ilógicas. Solo con ver usted ya lo detecta. O sea, entonces no se puede utilizar preguntas eh, para todos, ¿no? Porque a lo mejor no hay el servicio básico, ya lo sabemos, no hay servicio básico, pero podríamos preguntar sobre qué piensas que no hay, acerca de que no hay servicio básico. Esa es otra cosa, ¿no? Darle la vuelta. Pero bueno, en este caso, para continuar y terminar con este tema, las razones para escribir, ¿por qué escribir, no? Sobre todo para tener un conocimiento científico y que se aporte a la ciencia. Cuando usted hace un trabajo de titulación, es un nuevo conocimiento que está desarrollando y que aunque sea mínimo, está dando un aporte, que a lo mejor puede ser que no haya en la zona rural ese trabajo o que no se haya hecho específicamente aquí,
que no haya nada en Ecuador y que sea su primer trabajo en Ecuador que se haga. Sería interesante, ¿no? Está aportando a la ciencia. Y no solamente en una ciudad específica, sino a todo un país. Entonces, es interesante que toda la investigación que se pueda hacer, que dura meses o años incluso, pues pueda de cierta manera transferirse, ¿no? La idea es, siempre que se hace investigación, es que esa investigación se pueda transferir. Y es por eso que nosotros aquí en la universidad siempre tenemos estos tres componentes, que es obviamente la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, porque esa investigación debería transferirse, ¿no? ¿Qué más? Entonces, escribir es un vehículo de comunicación interpersonal y social, una forma de preservar la cultura y conocimiento de una época en el caso de que esté haciendo alguna cuestión etnográfica, ¿no? Algunos mitos sobre el proceso de escribir, ¿no? Existe el mito que dice que hay personas que tienen un don nato, ya lo dije antes, y no es así. Mientras haya datos, todo lo puede usted publicar. Y publicar es escribir, no tiene de otra, ¿no? Entonces, errores que de los escritores noveles, ¿no? Primero, escribir demasiado sobre el problema. O sea, sí hay que hablar del problema, pero ser muy claro y conciso. A ver, la energía eléctrica la falta de energía eléctrica fue un problema. ¿Qué ocasionó? Muchos, muchos problemas, ¿no? Pero ser muy conciso, ¿no? Entonces, cuando justificamos que queremos hacer algo sobre la energía eléctrica, pues justifiquemos qué ha pasado, ¿no? Hay estudios que se están haciendo que ya están indicando que la falta de energía eléctrica ha sido como estar en pandemia COVID-19, incluso más fuerte el impacto. ¿Qué más? Resaltar excesivamente el problema y solicitar una solución. Subrayar el exceso o en exceso la crítica al trabajo de otro. O sea, cuando nosotros hacemos investigación, no es criticar a otros autores, es hacer la investigación. Si se amerita acotar algo, pues lo hacemos. Pero aquí siempre tiene que prevalecer el aporte que estamos dando nosotros a la ciencia. Dice, expresar demasiadas ideas en un solo artículo. A ver, los artículos deben ser claros y concisos, no irnos por las ramas o decir hablamos de esto y hablamos al final de nada. No, tiene que ser muy conciso. Si yo voy a hablar acerca de una rama específica, me quedo con esa rama específica. Puedo escribir otro artículo donde complemente ello. Razones para escribir: averiguar lo que piensa de verdad, aclarar su pensamiento o empezar a pensar. Ojo, que esto no es desde la opinión crítica, esto es desde lo que yo he leído y cómo yo lo hago conciso. Dejar fluir sus ideas, desembotar el cerebro, explicarle a los demás lo que piensa, pero siempre no desde lo subjetivo, sino desde la parte científica. Persuadir a los demás con sus opiniones, ¿no? Bueno, esto de aquí, desde la generalidad, sí se puede también describir desde una obra bibliográfica, desde alguna cuestión literaria como tal, ¿no? Pero en la parte científica siempre tenemos que respaldar la información, ¿no? Es importante tener en cuenta las siguientes ideas para motivarse. Hay que tener una razón para escribir que no sea solo llegar hasta los niveles marcados por los demás. A lo mejor su motivación es tener el título y que ese título pues le permita a usted tener un mejor puesto, tener un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Puede ser su motivación. Hay que lograr que escribir tenga importancia para uno mismo. Hay que recompensarse por hacer el sacrificio de escribir, porque la verdad que sí, o sea, yo misma, cuando hago escritura, yo un párrafo de 5 líneas me puedo estar un día entero. ¿Por qué? Porque un párrafo no es que usted, ya lo voy a hacer y lo primero que encuentro, no, porque un párrafo es construirlo de varios artículos, no es solo uno. A ver qué dice este autor, hasta 6 artículos me tengo que leer o más, y de todo lo que leí, sí, sacar un párrafo conciso de lo que dijeron todos esos 6 o 10 artículos. Entonces, por eso escribir no es algo que usted lo hace, ya, el sábado me pongo y hago todo, no. ¿Por qué? Porque lo más lógico que va a hacer es cometer plagio. Y como ustedes ya tuvieron la clase de plagio, creo que ya no lo van a cometer. Entonces, ¿qué diferencia, no? Entre la escritura
creativa o literaria y la escritura académica y científica, ¿no? La literaria es cualquier escrito que se sale de los límites de las formas normales, profesionales, periodísticos, académicos, técnicos, estudios de literatura. Y sobre todo la escritura académica y científica tiene que ver con un documento técnico, sobre todo un documento técnico que va a tener normas eh, y sobre todo que no va a poder cometer plagio, no puede cometer plagio. En la literaria puede cometer plagio, también se podría cometer plagio, porque usted puede decir, bueno, me voy a inventar, voy a hacer una novela de María y Juan, y lo que está copiando es, no sé, Betty la Fea. Lo estoy inventando, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, la escritura creativa literaria, ¿no? La finalidad sí es comunicativa, pero el objetivo no es desde la perspectiva científica. Refleja alguna estructura, provoca experiencias, desde bibliografías, desde historias, etcétera, pero no es científica. Mientras que la finalidad de la escritura académica científica es didáctica, quiere informar, quiere, desde el ámbito universitario y científico, siempre se va a transmitir desde información comprobada, busca la descontextualización del texto, recursos lingüísticos, léxico preciso, elaborado, conjunciones. Bueno, esto quiere decir que vamos a utilizar un lenguaje muy formal. Y bueno, aquí en resumen, ¿no? Desde la escritura creativa tenemos dos géneros, narrativo, épico, lírico, dramático, didáctico. Eso nosotros no hacemos. Pero sí nosotros hacemos cuestiones más técnicas donde podemos empezar desde un abstract, un artículo de investigación, ensayo, monografía, proyecto de investigación, un abstract o un resumen extendido que se denomina en las conferencias o también llamados congresos. Por lo general en los congresos nos piden un resumen extendido o que en inglés también le dicen abstract. Es verdad que también está el abstract del resumen del artículo, sí, pero en este caso se refiere específicamente a esa ponencia o ese resumen de una investigación que usted debe mandarlo en 3 páginas, no más, o en una o en dos, dependiendo de lo que le pide el Congreso. El artículo de investigación es este, el que, una de las metodologías que ustedes pueden utilizar para graduarse. El ensayo, bueno, de un tema específico, que la monografía casi no se utiliza, y el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es lo que denominamos nosotros el protocolo aquí. Es decir, lo que usted va o pretende desarrollar. Y una vez que le aprueben, ya ejecuta y se puede convertir en un artículo de investigación. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso en la próxima clase. Entonces, las principales dificultades y desafíos de la escritura científica es sobre todo no tener claro un objetivo. Su objetivo general y específico que usted pueda obtener es su foco, es su faro. Si usted se sale de ese faro, de ese foco, lamentablemente va a tener inconvenientes. Hay algunas dificultades y algunos de los principales problemas que tenemos al escribir o al hacer investigación es la mala gestión del tiempo que implica retrasos y estrés. Y es por eso que yo les recomendaba al inicio, ¿no? Si van a hacer una investigación, sobre todo que puedan obtener los datos. Y si es de su mismo trabajo, mejor. ¿Por qué? Porque van a estar ahí en el día a día con la información. Ahora, si no quieren hacerlo de su trabajo, cerciórese de que le van a dar la información, de que va a poder levantar la información, porque caso contrario, créanme que va a tener retrasos. Desconocimiento de las normas estilísticas de la escritura científica, que hay un error. Normas APA. Hay mucho desconocimiento de normas APA séptima edición y hay que leer. Eso sí es una lectura que deben desarrollar. Mala conducta científica, es decir, falsificación, plagio, autoplagio, robo. Todo esto es plagio. Jamás podemos cometer esto. Mala calidad de los escritos académicos y científicos, por lo que es importante adquirir competencias para la escritura o redacción especializada. Y es aquí cuando yo les digo, vean el artículo, vean cómo escriben en el libro, vean cómo escriben, o sea, no solamente la parte técnica, sino, así se utiliza, así se cambia de párrafo, así se continúa
la escritura, cómo se escribe la metodología, etcétera. Planteamiento vago o poco preciso del nuevo conocimiento. Esto es importante porque muchas veces hacen todo y luego cuando, en la conclusión, esa es la tesis. La conclusión es la tesis. Es decir, ¿lo mató o no lo mató? O sea, hice todo esto, pero ¿y? No vuelva a la conclusión, ya vamos a hablar en la otra clase. La conclusión muchas veces la toman como un resumen. Ya ustedes tienen un apartado que se llama resumen. La conclusión no es un resumen. La conclusión es concluir. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se cumple o no la hipótesis? ¿Cuál es la respuesta? Esa es la conclusión. Excesiva descripción de los procesos. O sea, esto también, o sea, cuando usted haga el análisis de los resultados, sea muy concreto. Muchas veces analizan cada una de las variables y esto y esto y aquello. No. Cuando usted analice, por favor, repito, siempre su objetivo es su faro. ¿Qué quería usted buscar? Ah, esto. Entonces, céntrese en eso. Es que tengo otras variables y se ve bonito, ¿qué podemos poner esto? Sí, se ve bonito, pero eso no le pidieron. O eso usted no indicó que iba a hacer. ¿No? A no ser que de verdad tenga el tiempo y que pueda justificar por qué pone esa parte de la información. Entonces, ¿qué hacen bueno, esta parte sí es importante. La escritura científica requiere enseñanza y aprendizaje expandidos en el tiempo, profesores entrenados, evaluación coordinada con las distintas etapas del aprendizaje, pero sobre todo práctica. ¿Qué hacen los escritores académicos altamente productivos? Bueno, un plan a grandes rasgos. Por eso también les decía, con su director y directora o directora, hagan un cronograma. Un cronograma, eso les va a ayudar muchísimo. Hay que completar las secciones una a una. Quizá lo ideal sea hacerlo en orden. Es que es lo importante. O sea, cuando usted, no es que usted ya está en los resultados y se quiere ir a la conclusión o quiere irse a la, ay, ¿cómo se llama? A las recomendaciones, si todavía ni siquiera hace los resultados. Hay que ser ordenado y planificado. Revisar y volver a elaborar las frases al menos 2 veces. Esto siempre. Usted tiene que revisar. Y yo siempre recomiendo, si usted ya terminó el trabajo, vaya a hacer una actividad, váyase a jugar, váyase a hacer ejercicio, váyase a ver una serie, haga cualquier cosa. Y luego ya viene con el cerebro como reformateado y lea otra vez. Créame que va a encontrar errores. Va a encontrar errores, porque cuando uno está así, solamente concentrado en lo que está haciendo, no ve los errores. No ve los errores. No sé si ustedes han visto o han hecho los ejercicios de que en medio de las palabras ponen números, pero usted, como su cerebro ya está entrenado, lo entiende, a pesar de que está el número. ¿Ya? Lo mismo pasa. Como usted ya sabe lo que dice, o sea, no se da cuenta de la falta ortográfica o algún error de sintaxis que cometa. ¿Qué más? Fijarse unas metas y objetivos personales. Invitar a que comenten los primeros borradores. Sí, o sea, usted haga y mande al director para que le diga, mire, no es correcto. Yo siempre le recomendaría que se reúnan porque él les va a decir, ah, mira, esto, porque muchas veces podemos haber revisado, pero por una cosa u otra se nos pasa por alto enviarle en un correo lo que debe corregir. Entonces, mejor reúnas. Y en el caso que no se pueda, pues que le manden los comentarios en el documento. Tal vez lo más importante de estas estrategias es lo que tiene que ver con la constancia y la regularidad en la escritura. Marcarse pocas horas y cumplirlas. Es más importante que marcarse muchas horas y no cumplir. Es decir, no, el fin de semana, todo el sábado y domingo me dedico a eso. Mentira, mentira. Y lo digo por experiencia, mentira. Siempre sale algo. Entonces, mejor dedíquese a, yo voy a ponerme de tal hora a leer. Pase lo que pase, de tal hora a leer. Entonces, es mejor ir poco a poco a que quiera todo abarcarlo en 2 días, que es improbable que lo haga bien. Dificultades siempre van a haber. La mejor manera de aprender a escribir, ya lo dije, es practicando y aceptando la crítica de los revisores, eso también. Esto también es importante. Cuando usted su director o su director le corrige, es porque tiene experiencia. Y muchas veces como estudiantes queremos saber más y no es verdad. Y lo digo también por experiencia. Ay, que no sé qué. Y otra vez me mandaron a corregir por algo ha de ser.
Entonces, siempre tiene que entender que la experiencia de su docente es mayor a la suya. Entonces, si le mandan a corregir, corrija. Porque créanme, y yo siempre les recomiendo también, guarden cada borrador, no lo reescriban, guarden. Y verán la diferencia abismal que van a tener del antes y después. Y se van a dar cuenta, no, si es verdad, bien que me mandó a corregir. Créanme que va a tener una diferencia brutal. Y bueno, desafíos, bueno, y esto ya lo hablamos. Entonces, hay que planificar. La conclusión en sí de este tema es de que deben planificar, deben hacer un calendario que sea realista, porque muchas veces queremos, al principio de año queremos hacer esto, queremos hacer el otro, y al final terminamos diciembre y no hicimos nada, ¿ok? Que sea realista. O sea, si yo tengo 1 hora para leer, lo hago. No voy a poner 3 horas. 3 horas para leer, cuando no es verdad, no voy a tener las 3 horas. Pero 1 hora puedo, sí. Entonces, sea realista, lo más aterrizado a la realidad que usted pueda. Esto, preguntas clave que deben considerar antes de escribir un trabajo científico: quiénes serán los lectores, cuál será el medio de comunicación, cómo voy a escribir lo que quiero comunicar. A ver, primera pregunta: ¿quiénes serán los lectores? Siempre los lectores van a ser personas que estén o que hayan trabajado en el tema que usted está investigando, que tenga conocimiento. No puedo yo ponerle como lector a alguien que ni idea de ese tema. Jamás se puede hacer eso porque podemos cometer un error. Entonces, siempre los temas, los lectores o lo que denominábamos tribunal, el tribunal de tesis, van a ser siempre personas especializadas en el tema. Por eso es que ustedes deben hacer una buena investigación, porque como es especialista, le va a ver hasta el último detalle. ¿Ok? ¿Cuál será el medio de comunicación? Siempre vamos a utilizar con la recomendación que les decía, ¿no? Reúnase con su director o directora, reúnase, haga el cronograma para que en esa fecha se puedan reunir, ya sea por Zoom o ya sea de manera presencial. Como nuestra maestría es híbrida, cualquiera de los dos metodologías se puede utilizar. ¿Cuál es el formato bueno, en este caso, ya aquí de la universidad, el formato del artículo es INRAD, que ya vamos a hablar en próximas clases, que es INRAD. ¿Quiénes serán los autores? Pues son ustedes. Y si es el artículo científico, obviamente usted y su tutor deben ir en el artículo científico. Y bueno, ya estas características ya les dije, solamente una cosita que hay por acá que sí me gustaría, bueno, información que se expresa de forma clara y sin ambigüedades, también lo dije. Pero en conclusión, la cualidad principal de una escritura científica es que debe ser clara, concisa, objetiva y también precisa. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer como análisis de resultados debe ser em, a través de sistemas, indistintamente de que sea cualitativa o cuantitativa. O sea, tiene que usar software, sea cuantitativo o cualitativo. Nada puede ser de opiniones. Todo debe ser empírico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Profe, perdón, le hago una pregunta. Dígame. En, en el trabajo que nos toca hacer, por ejemplo, nosotros elegimos el método de investigación, un ejemplo, la descriptiva. De la descriptiva se puede pasar a una cuantitativa, cualitativa, así, y no, A ver, ya vamos a ver eso también. Qué bueno que me dice. A ver, no se confunda. Descriptivo puedo ser es desde el como ejemplo. ámbito quali o quanti. En cualquiera de los dos yo puedo tener descriptivo. ¿Ok? Desde lo cuantitativo, por lo que usted me dice, descriptivo se llama alcance de investigación. Su enfoque o su metodología, su método va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Ok? Cualitativo, cuantitativo o mixto. Ahora, desde el alcance, usted tiene alcance descriptivo, correlacional, explicativo, que eso lo vamos a ver también dentro de la teoría que estamos desarrollando en estos primeros Y días. comparativo también, ¿no?
Va a depender, porque comparar, cuando compara es correlacional, Oh, sí. correlación, ¿ok? Gracias, profe. Entonces, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, hemos terminado el